lo tendríais que leer, lo que es la General Historia y luego la Biblia de Ferrara, que es una de las versiones antiguas. Luego, lo que pasó en la Edad Media. Después, siglo XII, Alfonso X el Sabio en España, por ahí lo debéis leer. Después tenemos la Complutense, la Políglota Complutense, que es una versión de la Biblia. Algún día, que lo dije el otro día en la escuela dominical, no hemos hecho bibliología, que es algo que deberíamos hacer y lo haremos en este próximo curso. Y lo que son las diversas traducciones parciales, lo podíais leer. Erasmo de Notre Dame empezó a traducir el Nuevo Testamento junto con Calvino, con Lutero, Erasmo es lo de la imprenta y demás, ¿vale? No sé si estáis puestos en Historia de España, pero bueno, a partir de aquí se puede empezar a imprimir los textos. Esa fue la transición de la Edad Antigua y la Edad Media a la Edad Moderna con el humanismo, ¿vale? El poder tener la imprenta. Y se hicieron traducciones sobre... El primer libro traducido fue el Nuevo Testamento. Fue lo primero que se imprimió, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, y esto es lo que tenemos que ir explicando a la gente, que sepan de dónde viene la Biblia. Una pena que no hayamos hecho bibliología. En medio de lo que es las corrientes, aparte de los escritos, lo que es las corrientes filosóficas, aquí no está una versión... Pero bueno, es igual. Luego viene todo el humanismo, y el humanismo, en la historia europea, tiene una franja humanista, que es la entrada de la Edad Moderna, con una franja que tiene que ver con una renovación de la teología en cuanto a la Iglesia de Roma, ¿vale? Por un lado, el pensamiento humanista, y por otro lado, el pensamiento reformador. ¿Sí? Y aquí tiene que ver, pues es lo que os decía, lo de Erasmo, etcétera, ¿vale? El Vitruvio, etcétera. Martín Lutero, junto con Calvino, son los grandes reformadores. Pero aquí tendríais que explicar una cosa que es muy importante. Porque resulta que en lo que es la historia de Europa, el mismo monarca que gobernaba en España, gobernaba en Alemania. Era emperador. Carlos I, segundo. España, Carlos I de España y quinto de Alemania. ¿Era el segundo o primero? Primero de España y quinto de Alemania. ¿Vale? El mismo que gobernaba en España era el que gobernaba en Alemania, porque era el emperador. Este era descendiente de los reyes católicos, dos reyes españoles, que habían juntado la península ibérica. Por eso se explica por aquí, Esto, habían juntado la península ibérica. Por un lado el reino de Castilla y por el otro lado el reino de Aragón. Isabel y Fernando, dos reyes, cuya descendencia era ese Carlos, que además fue llamado a ser emperador. ¿De acuerdo? Y en medio de la cara del tonto. Este era el que gobernaba en el imperio. Su hijo fue Felipe II. En los tiempos de los padres de este se descubrieron, nosotros descubrimos las Américas. Aquellos descubrieron que ya estaban allá y que vivían súper bien, ¿no? Pero no, las descubrieron y dijeron a por ellas, Y ahí empezó el jaleo. Pero de eso no le vamos a explicar a la gente. Este es el que fue el gobernador. En su imperio no se ponía el sol, porque llegaba hasta las Américas. Pero gobernaba en España y gobernaba en Alemania, en todo el imperio, ¿verdad? ¿Qué sucedía? Que mientras que en España se produjo un movimiento que se llamó la Contrarreforma, ¿vale? Esa Contrarreforma que la organizaron los jesuitas. ¿Algún papa católico que fuera jesuita? Francisco, ahí está. Apenas. Francisco. Y luego los dominicos, los hombres de negro de la Reforma, que eran los encargados de la Inquisición.
¿vale? Y luego habían otro grupo que eran seguidores de San Agustín. Todos estos estaban pensando no a nivel humanista, sino a nivel teológico. Y había un monje que era agustino, que era Lutero, Martín Lutero. ¿Algún papa que sea agustino? ¿No leéis las noticias? El de ahora. El de ahora, El de ahora, el americano. el americano, papá americano, el papa americano, papá americano, papá americano. Era agustino. Agustino, el que llevó la Inquisición era jesuita, pero el Papa de ahora era igual que este monje, Agustino, ¿vale? Que era teólogo y empezó a reflexionar en la Escritura y dijo, no está, eso no va para ver, esto no va bien. Y entonces él había ido a Roma, conocéis la historia de la Reforma, ¿no? Entonces este Agustino fue a Roma y cuando vio que había un papa que estaba construyendo allí un imperio, un papa guerrero, dijo, esto no tiene nada que ver con la escritura, y había leído la carta a los romanos, que lo tenía súper angustiado. Y en esa lectura, después de una noche de tormenta, resulta que encontró la paz, porque entendió que como por un hombre entró el pecado, carta a los romanos, el viejo Adán por un hombre ha sido quitado. Y a partir de ahí el Martín Lutero empieza a estructurar todo el pensamiento protestante. Y es excomulgado por Roma. ¿Por qué? Por un papa. Porque colgaban. Sí, espérate un momento. Excomulgado por un papa. ¿Sabéis cómo se llamaba ese papa? León. Ahí está, León. Pero no era León XIV. No, era otro León. Pero, ¿no veis algo ahí? Y de ahora ¿Qué también será León. sentencia? Agustino, León. Y ahora León IV. 14. 14. Era otro León. Curioso, ¿verdad? Lo que es el devenir, las intenciones por dónde van. Bueno, ahí va. Ese cara de ese rey, Emperador. emperador, pero rey de España, en España favoreció la contrarreforma. De forma que en España hubo una persecución atroz, porque España era hijo de qué reyes, los reyes católicos. Entonces en España hubo una represión de tal calibre que la reforma protestante no cuajó. Ayudada por el papado de Roma. Por ayudar por el Papa Por el Papa León. León, De Roma. ¿vale? Y los dominicos, todos españoles, hay que ver, jesuitas españoles, dominicos españoles, ahí. Y por eso España nunca fue protestante. A pesar de todo, había uno de los reinos de España que tenía un rey protestante, concretamente hugonote. ¿Conocéis la historia de los hugonotes? Sí. No era hugonote. Sí que era hugonote. Hugonote, que vino a ser Francisco rey de Francia. París bien vale una misa. Esa frase es de este rey. Este rey de Asturias resulta que vino a ser rey de Francia casándose con una reina que se llamaba Isabel. Margarita. Ah, la Margarita. Margot, la reina Margot. Y entonces vino a ser el rey de Francia. ¿De qué dinastía era este rey? ¿Sabéis las dinastías? Los Austria, los no sé qué. Borbón, el primer Borbón rey de Francia. De Navarra era. De Navarra. ¿De dónde he dicho yo? Asturias. De Asturias. Bueno, un poco más para abajo. ¿Va? De Navarra. Ahí abajo. Rey de Navarra. Más para acá. De rey de Navarra. ¿Vale? Y vino a ser el primer Borbón. De ahí luego los Borbones. París bien van a una misa. Era protestante. En Francia hubo una persecución terrible. En una noche. Aprovecharon la boda, ¿no? La noche de San Bartolomé.
donde mataron a los hugonotes protestantes. Mataron allí, vamos, era una escabechina aquello, en contra del protestantismo. Aquí en España nunca cuajó, porque la represión tanto del Rey León como la de los dominicos, los hombres de negro, como la de los jesuitas, que llevaron la contrarreforma en España, pues ahogó la reforma. A pesar de todo, había unos señores muy valientes que eran los portadores que se dedicaban a entrar Biblias en España. ¿Vale? Si podéis ver una serie de... Los colportores. Los coportores. Portadores, coportores. Ahí tenemos a mi conciencia. No, está bien. Es que mi bisabuelo... Fue coportor. Coportor. ¿Y no has dicho nada? No, No, aparte la yaya. la Ya, yaya. no diré. Bueno, El abuelo de vamos la yaya. ahí. Vamos ahí. El abuelo de la yaya fue. Los coportores, que se llaman. Tenemos que entender todo esto, porque esto es importante para donde estamos enseñando. ¿Y por qué aquí no hay protestantes? Porque es que siempre han sido reprimidos por el Estado. La época franquista fue terrible en este país. ¿Vale? Siempre hemos sido reprimidos. Siempre lo encerraban. Exacto. Ahí está. Siempre los encerraban. No se encerraban. Hay un libro que no sé si estará todavía. Hay una película, aparte del libro, La Peste, una serie. Sí. Si la podéis ver, es un poco dura, pero si la podéis ver, habla un poco de la mentalidad protestante y demás en el tiempo de la Reforma en España, especialmente en Sevilla. Que en español la hacen. Es una serie, sí, ya es anticuilla. ¿Cómo se llama? La Peste. 400. ¿Eh? En los años. No, de ahora, pero anticuilla, a ver. No, claro. Año 400 es muy anticuilla, ¿eh? No hay ni tele ahí. Es de hace La de... reforma mil- fue en el 1510. Claro, esto es del año del 79, 1979, 80 o 90, por ahí estaría eso, sí, no. El libro que quiero decir yo Libro. es uno que se llama La Biblia Perseguida, que habla de los colportores exactamente. Y en la portada sale una foto Esta de... gente arriesgaba su vida, ¿eh? Arriesgaba su vida. Bueno, literalmente, Hasta arriesgaba su ahora. vida. Llegamos a este movimiento y vuelvo al rey, Carlos. En España, represión, autos de fe, inquisición, quemando a los creyentes. ¿Vale? Literal. Cuando no podían quemarlos porque se habían muerto, les colgaban el San Benito y los quemaban igual. Actos públicos, todo el mundo lo veía, para que la gente no fuera protestante. De hecho, si vais a Ávila, que yo la conozco bastante bien, esa ciudad, a la entrada de las puertas de donde está la Basílica de San Vicente, hay una ermita que se llama del Humilladero. Y allí hay unas calaveras en la puerta, y ahí es donde ponían a los protestantes antes de martirizar. O sea, los torturaban allí y luego... Donde les colgaban el San Benito, de ahí la frase. ¿De acuerdo? Martín Lutero es alemán. Entonces Martín Lutero lo que hace es, se asocia con los alemanes, porque el sistema político alemán era de diferentes reinos. ¿Vale? Había diferentes reyes en Alemania, reyezuelos, por debajo del emperador, pero con una buena influencia a caballo de lo que era la Edad Media, la Edad Moderna, ¿vale? Y estos reyes apoyan a Martín Lutero, seguramente no por el interés religioso, sino por la revuelta política. Ahí empiezan las guerras en Europa, las guerras de la religión que se llaman, las guerras de los campesinos, terrible, etcétera, ¿vale? Pero este rey fue el que, por un lado, permitió la reforma protestante en Alemania. En Francia surge también la reforma con Calvino y en Holanda con Zwinglio, movimiento reformado. Esto lo hemos estudiado en la escuela dominical, ¿vale? De forma que prácticamente toda Europa se vuelve protestante, hay una lucha ahí en Ginebra, etcétera, ¿verdad? Hay una lucha entre protestantes y católicos que ganan básicamente los protestantes. Y la mentalidad protestante no solamente es una fe, sino una forma de entender la vida, ¿vale? Ahí vamos.
este sello es el primer sello que se ha hecho en España reconociendo a Juan Calvino. Y se hizo... No, este es de Francia. no, este es Calvino... El de España me parece que era de no lo Lutero. tenemos, ¿no? No, no lo tenemos en esta. No lo pude colgar. Este no va. No. Bueno, se pudo hacer un sello español, República de Francia, un sello español al cumplirse el 500 aniversario en el 17. Hasta entonces no se ha reconocido con un sello protestante en España. Fíjate, aún estamos en esas. De aquí vamos a pasar a lo que a los protestantes hicieron en España. Se hizo una Biblia traducida por dos escritores, Cipriano de Valera y Casidorio de la Reina, que se conoce como la Biblia del Oso. Esa Biblia es la Reina Valera, ¿os suena? De los gitanos. No es la Valera, no es. Ahora, ¿no? Esta es la versión Reina Valera que usamos prácticamente todos los de habla hispana. Pues esta Biblia la hicieron Cipriano de Valera, que se conoce como la Biblia del Oso, porque en la portada llevaba un oso en el 1569-1557, en todo este periodo. ¿Vale? Esa es la transición del protestantismo, de la Biblia, al humanismo, al protestantismo y a España. ¿Vale? Y es lo que intentamos exponer aquí y explicar. Y a partir de aquí tenemos la relación en España. Y llegaremos a Gerona. ¿De acuerdo? Los valores, los valores teológicos que empujan a Martín Lutero en la explicación de la fe protestante. Los 5 solas que se llaman, ¿los conocéis? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe, solo el Deo gloria. Solo a Dios la gloria. ¿Vale? El movimiento anabaptista, que es un movimiento reformador de la Reforma y que no triunfó. ¿Vale? No triunfó. Porque se desviaron bastante de Ginebra, hubieron unos problemas graves, ¿vale? De forma que se convirtieron en guerreros y hicieron verdaderas barrabasadas. De ahí vino el movimiento anabaptista después. Es el movimiento bautista después. ¿Qué significa anabaptista? ¿Pero qué le debemos a los anabaptistas? ¿Qué le debemos? Es segundo bautismo. De tal manera que a la reforma protestante, tanto de Lutero como de Calvino, como de Zwinglio, el movimiento anabaptista dice: no se puede reformar la Iglesia. La Iglesia romana no se puede reformar. Hay que hacer una reforma desde fuera de la Iglesia. ¿Vale? Y entonces la aportación que hacen es que vuelven a bautizar a los que aceptan a Cristo. Por eso, Ana, volver a bautizar, rebautizan, vuelven a bautizar, ¿vale? Este es el movimiento que se inicia y vuelven a bautizar en agua que corre, ¿no? En agua, por inmersión, como bautizamos los bautistas, y por seguimiento la mayoría de las denominaciones, excepto los que vienen de Lutero y Calvino, ¿vale? Que siguen bautizando a niños, pero no como salvación, o sea, no como testimonio, sino al estilo romano, que son como una entrada, luego tienen que hacer la confirmación y todas esas cosas. El movimiento anabaptista se extiende por toda Europa, de tal manera, o sea, los principios anabaptistas tienen teología calvinista, normalmente de 4 o 5 puntos. ¿Os habéis perdido aquí ya? Normalmente de 4 o 5 puntos.
Entonces, como hay guerra en Europa, ¿qué sucede? Que cuando hay guerra en Europa, los cristianos protestantes emigran a Inglaterra. Cuando cambia el rey de Inglaterra, que es católico en vez de protestante, ¿qué hacen los que los persiguen en Inglaterra? Se vuelven para Europa. Y después de haber saltado 3 o 4 veces de Europa a Inglaterra, de Inglaterra a Europa, dicen, vamos a buscar una nueva Jerusalén. Y ahí aparece todo el movimiento pietista que marcha a Estados Unidos, a la nueva Jerusalén. Y de ahí las películas del oeste, que van todos por ahí en América. Por eso en América es donde hay el mayor grupo de bautistas. Norteamérica. En América del Norte. Es donde hay, si hubiera estado aquí una conocida mía, me habría dicho, ¿sabes que hay una América del Sur? Sí, lo sé, pero me refería a la del norte, ¿vale? Y por eso hay tantos americanos, es el mayor número de americanos, de bautistas del mundo, ¿vale? Algún famoso pastor anabaptista, bautista, Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño algún día, ese es el sueño, algún día España habrá superado al cara tonto, a Carlos, pero cara tonto, pero no veas, ¿sabes? Con esa cara, solo cara. En Cataluña empezaron a surgir iglesias bautistas también, pero esto es de hace 150 años, fíjate, Hasta hace 150 años la persecución ha sido tal que no se pudieron abrir iglesias. ¿Cuándo se abrieron iglesias? Cuando cambiaron los movimientos políticos hacia movimientos democráticos, lo que fueron la Primera y la Segunda República, que se abrieron algunas iglesias bautistas como la de Figueras, que es de la